Muy buenas tardes, mi nombre es Mateo Llanes y les voy a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial. He dividido esta presentación en los siguientes temas. Primeramente hablaremos de la introducción, para luego hablar del imperialismo. Como siguiente tema encontraríamos los diferentes bandos de la guerra, como lo son las potencias centrales y la Triple Entente, y luego hablaremos de las diferentes causas y consecuencias de la guerra, y para finalmente explicar cómo finalizó la guerra. Como introducción podríamos decir que la Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica que sucedió principalmente en Europa, en la misma que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, para posteriormente ser firmado el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Dentro de los principales bandos de esta guerra podemos encontrar las potencias centrales, las cuales estaban conformadas por el Imperio Alemán y Austria-Hungría, y la Triple Entente conformada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, o mejor conocido como Unión Soviética. Una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial fue el imperialismo, el cual se basaba básicamente en impregnar ideas de superioridad por cada una de las potencias, es decir, cada una de las potencias quería expandirse alrededor de Europa y llegar a implementar su imperio dentro de todo el continente europeo. Alemania y el Imperio Austrohúngaro se conocían como las potencias centrales debido a su ubicación en el centro del continente europeo. Con el fin de la guerra, el Imperio Austrohúngaro se dividió en lo que hoy conocemos como Austria-Hungría o Checoslovaquia. Los integrantes de las potencias centrales son tres. Estos principalmente encontramos al Imperio Alemán, que hoy se conoce como Alemania, el Imperio Otomano, que hoy conocemos como Turquía, y el Imperio Austrohúngaro, el cual fue diluido en 1914 después de su creación en 1867. La disolución de las potencias centrales fue principalmente después de la Primera Guerra Mundial, ya que estos enfrentaron unas condiciones o consecuencias catastróficas a partir de la ONU debido a la gran ola de violencia y desastre que desataron en el continente. La Triple Entente, o el otro bando conocido como Triple Entente, se formó a partir de un pacto firmado en 1907, la cual estaba conformada por la alianza franco-rusa, franco-británica y el acuerdo ruso-británico. Y estos le declararon la guerra al Imperio Alemán, ya que atacaba contra la expansión de la Unión Soviética en el continente europeo. Los integrantes de este bando se identifican como Francia, el Imperio Británico, Gran Bretaña, que en aquel entonces también estaba conformado por el Reino de Irlanda, y el Imperio Ruso, que estaba dominado por el zar Nicolás II. Las causas de la Primera Guerra Mundial son varias. Como una de estas identificamos principalmente el militarismo, en lo cual era básicamente un concepto que se basaba en invertir todo el dinero o la gran parte del dinero de los fondos nacionales de cada una de las potencias para mejorarse cada día más y estar más preparados para una posible guerra, fortaleciendo su poderío militar. Otra causa que identificamos fue el nacionalismo, lo cual hace que cada una de las potencias quiera impregnar sus culturas alrededor del continente europeo, lo cual causó un ambiente de xenofobia y odio hacia otras naciones, lo cual promulgó un ambiente bélico de guerra. Otra de las principales causas que identificamos es el asesinato del archiduque Francisco Fernando en la ciudad de Bosnia-Sarajevo. Las consecuencias. Como principal consecuencia de la guerra podemos identificar la muerte y destrucción. Como ya lo mencioné anteriormente, murieron cerca de 8 millones de soldados y 9 millones de civiles inocentes. Otra consecuencia del fin de la guerra fue el fin de las monarquías, lo cual causó que la monarquía de zar Nicolás II en Rusia acabara, así como otras monarquías en Alemania, Austria-Húngara o el Imperio Otomano. Y otra consecuencia también son las consecuencias económicas. Como ya lo mencioné anteriormente, debido al militarismo, gran parte de los fondos nacionales eran destinados a fines militares o fines bélicos. Para ser más específicos, se gastaron cerca del 60% de la economía de cada potencia era destinado únicamente a fines militares o bélicos. Dentro de este cuadro podemos ver lo que invirtió cada una de las potencias para la Primera Guerra Mundial, siendo Reino Unido la que más invirtió. El fin de la guerra se identifica el 1 de noviembre de 1918 y luego finalmente se firmaría el Tratado de Versalles, en el cual se firma un armisticio entre Alemania, lo cual fomentaría que ningún otro conflicto bélico se dé en futuros escenarios. Muchas gracias.